Hay una situación que está generando demasiada polémica, pues durante la Gamescom, que pasó durante la semana pasada, la prensa comentó que tuvo acceso a puerta cerrada al port de Elden Ring para Nintendo Switch 2. Y según reportes de medios como IGN o Nintendo Live, comentaron que el port era una cosa totalmente injugable, que era muy mal optimizado, que era horrible el port, que literal, según Félix Sánchez de Nintendo Live, comentó que era como jugar Ocarina of Time nuevamente, pues el juego va de 20 fotogramas por segundo e incluso a veces sufría caídas de hasta 15 fotogramas por segundo. Todo esto en modo portátil. IGN también declaró que el port era una cosa espantosa. De IGN lo entiendo. Es una empresa que nunca ha sido fiel o muy fanática de los juegos de Nintendo o de los ports que llegan a las consolas de Nintendo y siempre son durísimos con sus análisis, con todo lo que tenga que ver con Nintendo, y por otro lado son muy dóciles con lo que tenga que hacer la competencia de Nintendo. Eso es respetable, bueno, no respetable, pero al final ese siempre ha sido la esencia de IGN. Decir que están mal ya sería por demás. Ya sabemos que ellos son un medio que pues son anti-Nintendo, ¿no? Lo que me sorprende es el caso de el reportero de Nintendo Live, que se llama Félix Sánchez, que comenta que el juego es como volver a Ocarina of Time, que es una situación de 20 fotogramas que se pasa a 15, y como fue una sesión a puerta cerrada, pues esto hizo que se incendiaran las redes. Todos los medios de información de videojuegos replicaron la nota de Nintendo Live diciendo que pues bueno, que parecía que el port de Elden Ring para Nintendo Switch 2 era una cosa horrible en modo portátil, que era injugable, y eso se replicó en todos los medios haciendo una campaña negativa. Lo curioso es que durante esa misma semana en una expo canadiense nuevamente se presentó el port de Elden Ring 2 para Nintendo Switch y alguien lo grabó con su celular. De hecho, el video que ustedes pueden ver aquí de fondo, pues se ve que es un video con una calidad algo limitada, pero al menos podemos ver una jugabilidad, pues nada que ver con la descripción que había dado IGN y que había dado Nintendo Live. El port mantiene o se nota una jugabilidad bastante decente, se ve bien, o sea, cuando tú me dices algo injugable como lo habían descrito, pues yo me imagino, no sé, que se juega como si tuvieras lag, que la pantalla sufre de demasiados problemas. Y no, aquí lo que vemos es una jugabilidad decente, el port se ve bien, de hecho no se ve tanta diferencia con respecto a otras versiones, o no se nota la diferencia, y no veo esas caídas que se parezcan a las de Ocarina of Time de 20 a 15 FPS, pues no se nota. Y Nintendo Live, al ver este video, pues obviamente tuvo que de alguna manera justificar, ¿no? Y algunos días después publicó una nota de 7 párrafos aproximadamente, donde dicen que es posible que la beta que pusieron para este evento canadiense pues haya sido distinta que la que presentaron para Gamescom. Pero yo me pregunto, ¿acaso la gente de Bandai Namco presentó 2 betas distintas? Una muy mal hecha para la presentación o para el evento que es más popular mundialmente, y dieron uno mejor a un evento canadiense, o se equivocó Bandai Namco, o la prensa mintió. La verdad, no sería nuevo que la prensa miente. Me sorprende de IGN, como dije, ya lo esperaba, ¿no? Esto es normal. Pero de Nintendo Live, y muchos dicen que esto es porque últimamente el hacer, bueno, no últimamente, lleva años, pero bueno, el tirar hate a Nintendo provoca más visualizaciones, por ende una mayor monetización que si tú hablas bien de la compañía. Entonces, al tirar hate, pues obviamente, pues toda la gente va y dice, ay, miren, qué mal port hizo de Nintendo Switch 2, al final de cuentas ya vieron, Nintendo Switch 2 es una basura. Y cuando sale ese video, pues toda la gente empieza a darse cuenta de que hay una falacia por parte de Nintendo Live y de IGN, pero muy grande y muy notoria. Decían que era algo injugable y yo lo que veo en esos videos es que no tienen nada de injugable. Lo único que yo veo es que, como era puerta cerrada, pues ¿qué dijo el periodista Félix Sánchez de Nintendo Live? Pues lo más fácil es hablar mal de él. Ya, total, cuando salga lo mejor, pues ya diremos que era un buen port y que lo optimizaron, pero de mientras voy a decir que es injugable, ¿no? Pero imagínate qué deleznable debe ser que para ganar un poco de atención tengas que mentir de una manera tan asquerosa, ¿no? O sea, yo no le puedo decir otra palabra, es una mentira asquerosa. O sea, una cosa es decir que a lo mejor sentí que el port no tiene ciertas cosas positivas, a mentir literalmente como pensaron que esto sí era puerta cerrada y que iban a tardar mucho en presentar nuevamente la jugabilidad, pues vamos a hacer hate y con eso vamos a ganar más visualizaciones. Pues en efecto la ganaron al principio, la noticia se replicó como ya lo mencioné,
pero ahora quedaron como unos payasos, porque al final resulta que cuando se mostró otro video, pues resulta que la jugabilidad sí se nota bien, se nota decente, no está fuera de la realidad ni de lo que ha mostrado el juego en otras consolas. Ahora, también esperar que en modo portátil el juego se vea como en PlayStation 5 es un error. Hay que entender, la gente tiene que entender esto, ¿no? Obviamente cuando tú haces que el juego baje una resolución, pues el port no va a ser idéntico, pero va a ser bastante decente. De hecho, la gente sitúa a este port, por lo visto, entre la versión de PlayStation 5 y PlayStation 4. Es decir, nuevamente, y según lo que han declarado los que sí saben, los desarrolladores de Koei Tecmo, han dicho, la potencia de Switch 2 está cerca de la Xbox Series S. Ese es, digamos, un verdadero nivel. Es que realmente mucha gente aparte dice que la potencia de Nintendo Switch 2 no es suficiente. Oye, para lo que cuesta, para que sea una consola híbrida, es más que justificado y es una excelente inversión. La gente no termina de entender eso, o más bien los haters no saben cómo sacar otra cosa que no sea eso. Hay una justificación que dio Nintendo Live también que es bien curiosa, que a lo mejor el juego corría mejor en modo portátil porque estaba conectado a la luz. Y que la versión que ellos jugaron, que no tienen videos ni respaldo más que su propia palabra, que ya vemos que es un poquito inestable o de dudosa procedencia, pues dicen que ellos no tenían el dock conectado a la fuente de poder, y a eso hizo que a lo mejor su versión de ellos fuera un menor. Pero yo lo dudo muchísimo, porque si tú juegas un juego en modo portátil, que esté o no conectado a la fuente de luz, no cambia en absoluto, pero en absoluto. Tengan mucho cuidado con las declaraciones de hate, con estas campañas de polémica contra ciertas consolas, porque no son buenas, porque la mayoría de ahí está padrísimo para leer, para reírte, pero no, eso no tiene que ver con la realidad. Es una campaña totalmente deshonesta. Yo no sé qué quería ganar este periodista de Nintendo Live, y me centro en él porque sé que IGN nunca le ha gustado Nintendo, y se nota en sus cientos de publicaciones durante años, en sus críticas mal hechas, y creo que ahora en el caso de Nintendo Live me extraña, pero yo creo que era para hacer monetización, para tirar hate a lo loco. También hay que entender por qué nada más se quejan estos dos medios. Pues hicieron una presentación a puerta cerrada y los únicos que se quejaron fueron IGN y Nintendo Live exclusivamente. Los demás medios lo replicaron. ¿Pero acaso no hubo más medios que entraran? ¿Por qué los demás medios no dijeron nada? Porque no tenían nada, no tenían nada que decir en contra o favor, simplemente lo probaron. Podrían haber hecho una nota, pero estos se les adelantaron, y como estos invadieron todo, es decir, nada más 2 versiones dicen eso, pero las demás versiones, porque hubo más medios de prensa que pudieron presenciar el juego, al menos no notaron eso, o al menos, y tampoco lo expresaron. Lo que yo siento es que las campañas para tirar odio es lo que están buscando la prensa por la polémica y por la visualización que eso genera. Ahora, siendo honestos, ¿ustedes creen que después de ese escandalito Nintendo Live lo van a volver a tomar en cuenta? ¿Quién sabe, eh? O sea, sí es un medio de comunicación muy importante en Reino Unido, pero la verdad, al menos en esto sí perdió mucha credibilidad, y lo peor es que golpetea a sus mismos fans. O sea, los fans apoyan a la consola de Nintendo, y obviamente cuando las cosas las hacen mal sí están para decirlo, y se ha demostrado en los últimos meses, ¿no? Cuando los fans han salido en contra de las GameKey Cards, todo este rollo, pues obviamente sí se nota que los fans de Nintendo sí toleran a la compañía, pero las cosas que están mal hechas no las van a tolerar. Pero literalmente, esto que hicieron, esta forma de crear visualizaciones, me parece negativa. Hay otros youtubers, otros medios de prensa, otros puntos de vista que dicen que ya Xbox y Sony están financiando a la prensa, y al final de cuentas eso solamente son teorías conspirativas. No niego que pueda ser verdad, pero eso sería como que exagerar, y no es mi punto de vista de este video. Yo creo que lo que realmente están interesados ellos es en crear polémica para generar visualizaciones, y así que tengan más, digamos, más financiamientos por parte de que entre más vistas tengas, pues más interesante eres para los inversionistas. Simplemente, o sea, no hay otra cosa. Ya lo que demás quieran ver, bueno, son puntos de vista de otras personas. Yo lo que les recomiendo muchísimo a ustedes, tengan mucho cuidado con estos expertos de videojuegos, extrabajadores, toda esta gente que de repente dice que es experta, que tú no sabes, pero te lo presentan como un experto, y pues realmente te das cuenta que no es experto, que simplemente es porque ellos te hicieron la imagen de que era una persona experta, y así hay muchísimos ejemplos, incluso aquí en México, y que yo trabajé.
¿Hace cuánto que trabajaste? ¿Por qué ya no trabajas? Esa sería la pregunta. O sea, todos los que son ex empleados, ex colaboradores y reporteros oficiales, hay que tenerles muchísimo cuidado porque ellos van a ver por publicar la nota. Y por ahí dice una frase, ¿no? Lo que no mancha tizna, pero al menos ya te dice, no, fíjate el daño que pudo haber repercutido si esto no se hubiera demostrado que era falso. Es decir, obviamente la gente va a decir, ¿para qué voy a comprar Elden Ring en Nintendo Switch 2 si es un port muy malo? O sea, sería tirar mi dinero a menos que lo quiera jugar en modo dock todo el tiempo. No sé si lo hacen como para afectar las ventas de un juego, para afectar la popularidad de la consola, y ha sido demostrado una y otra vez durante la generación pasada de Nintendo Switch 1 que no funciona. O sea, la gente, por más que le quieran decir que algo está mal, hasta que la gente no lo compruebe va a estar de acuerdo. Por eso no les ha funcionado, por eso la campaña del Nintendo Switch Pro no funcionó, por la simple y sencilla razón de que la gente, les guste o no para comprar algo, la gente sí se está informando, y ahí lo vemos en las ventas del Switch. O sea, la gente dice, bueno, o sea, yo estoy invirtiendo por una nueva experiencia del Switch 1, por eso vendió muchísimo. Por eso la gente, por más que le quieran poner números y estadísticas, hay cosas que no se pueden tapar ni con un dedo, ¿no? O sea, es evidente. Cuando algo está mal hecho, ten por seguro que la gente va a reclamar y no lo va a consumir. Pero cuando antes de que salga la comida ya le estás diciendo que está podrida, pues hay un problema, ¿no? Y bueno, este personaje, este periodista que se llama Félix Sánchez, que nuevamente reitero, no sé, yo busqué su perfil en Twitter y sí él tiene, pero ahorita no es público, o sea, ya no puedes ver sus publicaciones. Desconozco si a partir de esta polémica desactivó que sea público en redes sociales o siempre ha estado en modo privado, lo cual es respetable. Pero al menos, si él hizo de que antes era público y ahora se volvió un perfil privado, eso me molesta muchísimo porque es tirar la piedra y esconder la mano. Es un caso totalmente deleznable. Y yo lo que les recomendaría es que cada nota de Nintendo Live tengan cuidado, la cuestionen. Hay medios de Nintendo que son más decentes. Ustedes pueden buscarlos no les voy a decir, en los medios tradicionales de prensa se meten y donde dice fuente vía, siempre métense ahí. Y ahí van a ver la fuente del que viene la noticia. Para que tampoco se dejen llevar a veces nos dejamos llevar por los titulares y por el desmane y el hate de las redes sociales. Pero de que algo sea polémico no siempre es verdad. En este caso, es muy triste porque cuando tú ves cómo es la jugabilidad, pues se ve decente. O sea, se ve bien el port, se ve optimizado de una manera respetable. Nada que ver con los 20 FPS que tienen caídas de 15. Yo me imagino algo injugable, como lo mencioné, algo que tenga como lag, que se vea horrible, que de repente en medio de una batalla aparezcas en otro lado, como los famosos glitches que tienen los Assassin's Creed, ¿no? Algo así me imagino. No creo que sea el caso, la verdad. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete, comenta, dale like y por favor sígueme. Esta es mi opinión. No te estoy diciendo que sea la verdad absoluta, pero al menos trato de ser lo más honesto contigo, porque al final de cuentas yo no tengo ningún tipo de beneficio. Soy un videojugador como tú y lo que quiero es siempre hablar con la verdad. Yo soy Daniel X2 y nos vemos en la siguiente. Let's Play.